Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, Aleja. Buenas tardes. Buenas tardes, Tamara. Bueno, aquí estamos en medio de este hermoso paisaje, por aquí disfrutando de la naturaleza y pues trayéndoles a ustedes también este paisaje en esta tarde. Y pues así es Dios. Dios es nuestro reposo, nuestra tranquilidad. Dios es nuestra fortaleza en todo tiempo. Él es nuestra fortaleza. Entonces, qué bueno saludarlos en esta tarde. Les saludamos ahí a sus familias y les damos la bienvenida a este tiempo con nuestro amigo el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que sea Dios llenando este lugar con su hermosa presencia. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a orar, Samara. Samara nos va a acompañar a orar en esta tarde y vamos a poner este tiempo precioso en las manos de nuestro Dios. Amén. Esta grande vida, Señor, y gracias porque es un día de bendición, Señor, y que porque no nos falta nada, Señor, y que seas bendiciendo allá a estas personas que estén enfermas, Señor, y bendiciendo a cada una de los familiares que tengamos enfermos, Señor, seas bendiciendo a la vida de allá, de los hermanos, Señor, del hermano José, del hermano Edison, del hermano Cristian, Señor, y sea la vida de todos nuestros hermanos, Señor, en nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Amén, damos gracias a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta tarde hermosa en que tú nos permites pasar un tiempo diferente con nuestro amigo el Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias por tanta bondad, por tanto amor, Señor, porque tú nos expresas tu amor todos los días, Señor. Gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Aquí estamos, Señor, y queremos honrarte en esta tarde y te decimos bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido a morar en nuestro corazón, a señorear en nuestra vida, a entrar allí a cada hogar y a transformarlo. Precioso Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Espíritu Santo y que sea su presencia acompañándonos, que sea su presencia alegrándonos en esta tarde. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Un toque de ti hace todo extraordinario. Un toque de tu mano traerá ese milagro. ¿A quién más iré si tú tienes el poder? Me muestro ante ti, buscando hoy tu rostro. Me escondo en tus brazos, encuentro en ti descanso. Te quiero adorar y tu nombre levantar. Jesús, Maestro de milagros, Dios de lo inesperado, anhela hoy tu gloria, anhelo ver tu gloria, Maestro de milagros, Dios ilimitado, amor de lo imposible, tan fiel y tan sublime. Todo el poder viene de ti, todo el poder viene de ti, oh
hace todo extraordinario. Un toque de tu mano traerá ese milagro. La quiero adorar y tu nombre levantar. Jesús, Maestro de milagros, Dios de lo inesperado, revela hoy tu gloria. Anhelo ver tu gloria, Maestro de milagros, Dios ilimitado, dador de lo imposible, tan fiel y tan sublime. Todo el poder viene de ti, todo el poder viene de ti. Jesús, 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 gloria, honra por siempre a ti, Jesús, gloria, honra por siempre a ti, Jesús. Mi Dios, me siento completico, me siento como el niño aquel que puede correr a los brazos de papá. La paz que tú me das me lleva a descansar. Y en tus hombros, mi Dios, me siento tan seguro, encuentro mi refugio al fin. Yo puedo correr a los brazos de papá y no hay mejor hogar, no existe otro lugar que tu presencia. Yo soy tu hijo que te ama. Para en ti pongo mi confianza. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mi Dios, disfruto de tu aroma y me escondo en tu sombra y sé que puedo correr a los brazos de papá, oler tu santidad, me lleva a de tu presencia. Yo soy tu hijo que te ama. Para en ti pongo mi confianza. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La 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 la.
Yo necesito pegar tu pecho al mío y sentir tus latidos. Yo necesito que me digas al oído y te amo, hijo mío. Yo necesito pegar tu pecho al mío y sentir tus latidos. Yo necesito que me digas al oído y te amo, hijo mío. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor. Tú eres la fuente que me sacia. Gracias Alejandra, Samara, por habernos acompañado con esas hermosas adoraciones. Bueno, vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, esa palabra que es más dulce que la miel a nuestro paladar. Así es la palabra de Dios, más dulce que la miel a nuestro paladar. Y la palabra de Dios es una bendición para nuestra vida. Para eso ha sido dejada, para ser bendición a nuestra vida. Y hoy lo recordamos, hoy 31 de octubre se ha definido, se ha dedicado este día para que sea el día de la Biblia. Y hoy recordamos que han habido oposiciones, han habido muchas luchas para que hoy podamos nosotros tener la palabra traducida a nuestro idioma. Y bueno, Dios permitió eso y nos dio esa gran bendición de que podamos tener la Biblia, podamos tener en nuestra casa la palabra traducida a nuestro idioma. Entonces, gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios también porque hubieron muchas personas que hasta les tocó entregar su vida para que hoy nosotros podamos disfrutar de la palabra de Dios traducida a nuestro idioma. Y Dios recompensa a todas aquellas personas que hicieron parte de ese proceso para que hoy podamos disfrutar de la palabra de Dios. Entonces hay que valorarla. Hay que valorarla porque, bueno, hay algunas culturas que aún no tienen la palabra traducida allí a su idioma. Entonces nosotros que la tenemos hay que disfrutarla y recordar que hoy es el día que se ha declarado como Día de la Biblia, el Día de la Biblia. Vamos a ir ahí a la palabra que está en Josué 7, verso 1. Te damos gracias, amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, en unidad, Padre, disfrutando de tu palabra, Señor, recordando, Señor, que, Padre, tú permitiste, Señor, que la Biblia fuera traducida en muchos idiomas, Señor. Gracias por tan grande privilegio, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada persona, Señor, cada siervo tuyo, Señor, que tú usaste, Señor, para que esto fuera posible, Señor. Queremos valorar más, Señor, ese privilegio de tener tu palabra, amado Dios, de poderla leer, Señor, de poderla compartir, amado Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos des sabiduría, Señor, y que seas tú revelándonos, Señor, todas las cosas allí a través de tu palabra, amado Dios, en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Josué capítulo 7, verso 1. Tiene como título el pecado de Acán. Dice la palabra, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel.
Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Abed, hacia el oriente de Betel. Y él les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Porque por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera,
el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Amén. Bueno, esa historia que sucedió allí con Acán es el pecado de Acán, dice la palabra. Y nos habla a nosotros, esta historia nos habla a nosotros, habla a nuestra vida, y es necesario tener nuestro corazón en humildad, tener nuestro corazón sensible a Dios, nuestros oídos abiertos ahí a la palabra de Dios, a lo que Dios nos quiere enseñar, porque siempre la palabra nos habla, siempre la palabra de Dios quiere enseñarnos algo, y hay mucha enseñanza en porciones de la palabra como esta, en el pecado de Acán. Y de pronto, si la primera vez que leemos esta palabra, de pronto no entendemos bien a qué se refiere el Señor, a qué pecado se refiere. Y es que nosotros sabemos y muchas veces lo cantamos, lo decimos que nuestro Dios es 3 veces santo, que Él es santo, santo, santo es nuestro Dios. Y cuando hablamos de que Él es santo, es que en Él no hay pecado, que nuestro Dios es santo y Él anhela que así como Él es santo, nosotros también seamos santos, caminemos hacia ese camino de santidad, que quizás en esta tierra, resulta con trabajo, resulta trabajoso llevar esa vida que el Señor demanda, pide de nosotros, pero es que no estamos solos en esta labor, y es que el Espíritu Santo de Dios es quien nos ayuda. El Espíritu Santo de Dios es el que hace esa obra en nosotros. Cuando nosotros nos dejamos moldear, dejamos allí que Dios trabaje en nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios va quitando aquello que nos aparta de Dios, porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado es allí, esa mancha en nuestra vida que daña nuestros vestidos, esos vestidos preciosos, esos vestidos blancos, esas vestiduras blancas con las que el Señor nos cubre. Entonces eso pasó allí en la vida de Acán. Él pertenecía allí a la tribu de Judá, y entonces estaban en esa conquista, porque el tiempo de Josué fue ese tiempo de conquista, de conquistar territorios. Tenían ahí muchas batallas por librar, y entonces para librar esas batallas ellos tenían que estar bien con Dios para recibir esa victoria. Tenían que estar bien con Dios, tenían que ser obedientes, porque solamente así venía el respaldo de Dios. Con la obediencia de ellos, con la santidad de ellos, venía el respaldo de Dios, y Dios hacía que sus enemigos huyeran, confundía a sus enemigos, hacía que sus enemigos fueran disipados, pero siempre y cuando ellos andaran en santidad. Dice que Acán tomó del anatema. Entonces nos preguntamos, pero ¿qué es eso del anatema? El anatema es maldición. Anatema es algo que es maldición, es algo que Dios no aprueba, es algo que está en contra de Dios, es algo que no ha sido consagrado a Dios, sino ha sido consagrado a alguien diferente que no es Dios. Ha sido consagrado a los demonios, ha sido consagrado al diablo, porque existe Dios y existe Satanás. Entonces lo que no ha sido consagrado a Dios ha sido consagrado a Satanás. Lo que no sirve a Dios, entonces sirve a Satanás. Y dice que estaba ese anatema
esa maldición, eso que no había sido consagrado a Dios. Y tomaron esto. Acán tomó ese manto allí babilónico. Y esto hizo que viniera turbación para ese campamento, que viniera turbación para el ejército, para las familias, y que viniera la derrota. Dice ahí en el verso 4, perdón, dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por el cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ellos iban seguros, ignoraban que Acán había tomado ese anatema, que había tomado allí el manto babilónico, que había tomado allí ese lingote de oro, que había tomado allí esos ciclos, esas monedas, y entonces ellos fueron confiados a enfrentar al enemigo. Pero cuando fueron allá, el respaldo de Dios no estaba allí con ellos. Había algo que impedía que el respaldo de Dios estuviera allí con ellos, que impedía que Dios les diera esa victoria. Entonces ellos no entendían, porque era algo que había hecho Acán allí en complicidad con los suyos. Y entonces Josué venía de derrotar a sus enemigos, tenía ese favor y esa gracia de Dios sobre él, y estaba acostumbrado allí a la victoria. Y en el verso 6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Ellos estaban preguntando y ellos no sabían qué pasaba, por qué vino la derrota, por qué vino esta situación, porque hay turbación en el campamento, porque ahí los soldados están así, están preocupados, porque hay turbación allí en los soldados, porque vino muerte al campamento. Y ellos se preguntaban y le preguntaban al Señor, Señor, ¿es que para esto nos sacaste de Egipto? Señor, ¿es que para esto nos llamaste? Tú nos llamaste para que nosotros cayéramos avergonzados ante nuestros enemigos. Y Josué le preguntaba, ahí en el verso 7, y Josué le decía, Señor Jehová. O sea, él de una volteó sus ojos al Señor. O sea, llevó su mirada hacia el Señor. Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Y Josué no entendía. ¿Será que este es el plan de Dios? De que estemos en derrota, de que venga muerte a nuestro campamento. Es el plan de Dios, eso fue lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere. Y él se preguntaba y no encontraba la razón, porque Josué estaba haciendo bien su trabajo delante de Dios, porque Josué estaba entregando buenas cuentas, porque Josué estaba consagrado y apartado para el Señor. Y entonces él no entendía. Josué no sabía que había una fisura. Josué no sabía que había una fisura que le estaba dando allí cabida al enemigo, que había una puerta que se había abierto en ese campamento, que hacía que el enemigo entrara, que esa derrota, que ese espíritu de muerte entrara, que ese espíritu de turbación entrara a su campamento. Él lo desconocía que alguien había abierto una puerta, que alguien había tomado la maldición, había tomado el anatema. Y dice en el verso 10, y Jehová dijo a Josué, esto fue lo que Dios le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y el Señor le declaró, Israel ha pecado. Entonces esa era la fisura que había en ese campamento. Lo que pasaba es que Israel había pecado. Eso era lo que había traído derrota, turbación, ruina y muerte allí al campamento. El pecado que Israel había dejado de entrar.
Y es que, ¿por qué era pecado? Podremos preguntarnos, ¿por qué era pecado tomar allí un manto babilónico, tomar allí estos lingotes de oro, estos ciclos? ¿Por qué era pecado? Porque ellos habían desobedecido. Dice, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Ese era el pecado, esa desobediencia que ellos habían tenido. Y también han tomado el anatema, habían sido desobedientes y habían tomado el anatema, algo que estaba consagrado, que los enemigos, que los del ejército enemigo tenían consagrado quizás para sus dioses, el manto babilónico, ese dinero, esos lingotes, tenían esa consagración, estaba consagrado allí para sus dioses, allí para su entorno. Ellos tenían consagrado eso, era algo del enemigo, era algo allí del enemigo. Y dice, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, ellos tomaron eso, lo trajeron para su casa y lo guardaron allí en sus enseres. Y creían quizás que Dios no los estaba viendo, pero el Señor estaba allí pendiente de lo que ellos estaban haciendo. Ellos creyeron que Dios no estaba viendo allí lo que ellos estaban haciendo. Y tomaron eso, y guardaron eso, y tomaron ese anatema. Y dice allí, y entonces Dios le da allí unas instrucciones a Josué, para que Josué pueda saber quién fue la persona que hizo eso. Entonces esa persona ya sabía que habían rumores de que Dios le había declarado eso a Josué. Y pasó tiempo, de pronto no fue de un momento a otro que Josué fue y que Dios le habla a Josué y que Josué fue y pone al descubierto a esa persona, sino que esa persona tuvo tiempo para arrepentirse, tuvo tiempo para declarar, sí, ya sé por qué el pueblo está pasando por esta turbación. Fui yo quien abrió esa puerta al pecado, fui yo quien robé, fui yo quien tomé el anatema, soy yo quien tengo en mi casa eso que Dios dijo que no, eso que le desagrada a Dios, fui yo quien lo llevó a mi casa. Esa persona tuvo ese tiempo, pero vamos a ver qué pasó. Dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Entonces empezaron a llamar por las familias, por las tribus, empezaron a llamar hasta dar con esa persona. Y esa persona quizás veían que a medida que los llamaban, más se iban acercando a él. Acán sabía que entre más llamaban a las familias, más se iban acercando a él. Pero aún así se quedó allí callado, aún así siguió contemplando su pecado. Y el verso 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. O sea, él tuvo que esperar hasta que Josué lo puso allí al descubierto para confesar lo que había hecho. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Perdón. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces él les declaró, esperó hasta el final, estuvo allí todos estos días encubriendo su pecado y esperó hasta el final para poder declarar cuál era la razón por la que el campamento estaba turbado, cuál era la razón por la que
había venido muerte y había venido tristeza y había venido desesperación allí al campamento. Y es que eso es lo que produce el pecado. A veces hay situaciones que no se entienden. A veces creemos que es de parte de Dios y podemos estar así como Josué, reclamándole a Dios. Pero ¿por qué, Señor? Porque hay muerte, porque hay enfermedad, porque hay tormento. ¿Por qué, Señor? Porque viene esta desesperación, porque viene este ataque a los nervios, porque viene ese dolor ahí en el corazón, porque viene esa desesperación, porque vienen tantas cosas, porque vienen las peleas con los hijos, las peleas en el matrimonio. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? Pero solamente miramos hacia allá, miramos exteriormente. Y pocas veces miramos hacia adentro, pocas veces nos miramos y nos preguntamos y nos examinamos a nosotros. A la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, nos examinamos. ¿Qué hay en mí? ¿Cuál es esa fisura que hay en mi vida? ¿Cuál es esa puerta abierta que hay en mi vida que le está dando derecho legal al enemigo para que toque lo que Dios me ha dado, para que robe lo que Dios me ha dado? Y dice en el verso 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Entonces ellos pagaron allí con su vida. Con su vida pagaron ese pecado. Eso que ellos habían cometido lo pagaron allí con su vida. Pero nosotros hoy tenemos la bendición de arrepentirnos, de acercarnos a Dios a través de la sangre de Jesús y de clamarle perdón a Dios, de clamarle ese perdón, de pedirle ese perdón. Si hemos quizás consentido el pecado, si hemos dejado que en nosotros se anide el anatema. Y es que nosotros somos consagrados a Dios, por eso no podemos darle lugar al anatema, lugar a la maldición, porque nosotros somos consagrados a Dios, porque nosotros le pertenecemos a Él. Y dice la palabra en 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Nosotros somos luz, nosotros somos la luz de Cristo y no tenemos ninguna comunión con las tinieblas. Dice, y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo. Entonces nosotros somos esa luz y como somos luz en nosotros no debe haber tinieblas, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y entonces nosotros si nos revisamos, si nos escudriñamos y sabemos que hay pecado, ya no nos va a pasar como le pasó allí a Acán, que fue apedreado, que él y su casa fueron allí apedreados, fueron allí asesinados, sino que nosotros a través de la sangre de Jesús podemos recibir ese perdón. Dice la palabra allí en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces ya el sacrificio no es nuestro. Ya nosotros no vamos a ser los que vamos a hacer allí, los que vamos a pagar, los que vamos a poner nuestra vida por el pecado, porque ahora por la misericordia de Dios, Jesús fue quien pagó, Jesús fue quien puso ahí su vida por nosotros. Y nosotros merecíamos morir por todos los pecados que hemos cometido, por ofender a Dios, por alejarnos de Él. Pero dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su luz admirable. Entonces, revisar bien nuestra vida y sacar todo lo que sea tinieblas, todo lo que esté allí turbando nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, porque nosotros somos ese linaje escogido. No podemos andar a medias, no podemos andar medio luz, no podemos andar así a medio luz, con un poco de tinieblas, no. Debemos ser radicales por Jesús y andar completamente en la luz. Y aunque el mundo nos pueda ofrecer muchas cosas y aunque el pecado se nos pueda disfrazar, el pecado se nos pueda allí ofrecer, camuflar allí como algo agradable, como algo bonito, nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda a escudriñar, a desenmascarar esas obras del enemigo y a decidirnos siempre por Dios. Y dice la palabra en Romanos 12:1, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Así debemos presentarnos delante de Dios, como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, siempre buscando agradarle a Él. Como decían allí los discípulos, lo importante, o sea, el orden es agradar a Dios primero. Es necesario agradar primero a Dios que a los hombres. Así nos juzguen, así nos llamen, así nos digan por nombres como quieran, pero el orden es nosotros agradar primero a Dios antes que a los hombres. Y la palabra también nos dice ahí en Jeremías, nos dice, conviértase en ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces se trata de perseverar, se trata de ser radicales, se trata de que si verdaderamente amamos a Dios, pues vamos a dejar moldearnos por Él, pues vamos a dejar que su luz more en nuestra vida. Y así como Acán dejó entrar allí ese anatema a su vida, como vio bueno ese anatema y lo llevó a su casa y trajo maldición para su vida y trajo maldición para su casa, nosotros también podemos revisar si vemos que nuestra casa está turbada, que hay turbación en nuestra casa. Entonces podemos revisar qué es aquello que está turbando nuestra casa, que está turbando de pronto nuestros hijos, que está turbando de pronto, está trayendo allí turbación a nuestra vida. De pronto si hay enfermedad, de pronto si hay problemas allí para conciliar el sueño, si hay problemas en los hijos, si los hijos se levantan asustados y no pueden dormir. Entonces es hora de revisar que se ha entrado a nuestra casa, que se ha llevado a nuestro campamento, que está robando la paz de nuestra casa. Hay películas que no son de bendición, Esas películas de terror, cuando nosotros vemos esas películas de terror, entonces ahí es donde la palabra dice que comunión hay la luz con las tinieblas. Entonces abrimos esas puertas al enemigo, abrimos esas puertas a las tinieblas. Entonces es necesario revisar qué estamos viendo, qué estamos comprando, porque hay cosas que han sido consagradas al enemigo, hay cosas que han sido consagradas a Satanás. Hay predios, hay terrenos que son de Dios, hay terrenos que son del enemigo. Entonces nosotros no podemos entrar ahí en esos terrenos del enemigo. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a consagrarnos una vez más para nuestro Dios. Vamos a hacer ese compromiso con Él, de que le pertenecemos a Él, de que somos sacrificios vivos, esa ofrenda agradable, esa ofrenda grata a Él. Vamos a ofrecernos como esa ofrenda agradable para nuestro Dios y hacer ese compromiso firme de que por muchos ofrecimientos que nos haga el mundo, por muchos llamados que nos haga el mundo, nosotros le pertenecemos 100% a Jesús. Nosotros somos 100% de Él.
y por de pronto el mundo ofrece diversión, de pronto el mundo ofrece alegrías, pero hay que ver a qué precio me pide el mundo que yo dé para obtener eso. Si me está pidiendo que me aleje de Dios, si me está pidiendo que haga caso omiso a lo que Dios me está hablando, que yo le desobedezca a Él, que yo me aparte de Él, entonces eso es algo que no es de bendición para mí, es algo que no me conviene, es algo que no me edifica. Entonces, por tanto, le decimos no a eso, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos con tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros queremos ser solamente para ti, obedecerte a ti, Señor, y tener lo que a ti te agrada, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Vamos a guiarlos también en una oración. Si su decisión es ser 100% para Jesús, entonces vamos a decirle: amado Dios, te damos gracias por darnos la vida. Hoy te pido perdón porque le había abierto puertas al enemigo, porque había dejado fisuras en mi vida, y yo te pido perdón y cierro toda puerta que le haya abierto al enemigo. Declaro que Jesús es mi único Señor y Salvador. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres de allí. Declaro que soy templo del Espíritu Santo. Recibo sanidad, salvación, libertad para mí y para los de mi casa. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice allí cada vida, Señor. Padre, abre los ojos espirituales de cada persona, Señor. Mira el que había estado allí atormentado, Señor, enfermo, sin saber por qué, Señor. Padre, sin entender por qué, quizá reclamándote a ti, Señor. Obra, Señor, en esa persona, Señor. Ayúdale a identificar, Señor, ese anatema que está ahí en su casa, Señor. Esa puerta que le abrió al enemigo, Padre Santo. Esa comunión que está teniendo allí con las tinieblas, Señor. Que seas tú, Señor, dale ese convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Padre, y dale allí, Señor, esa decisión de sacar todo lo que no le conviene, todo lo que no te agrada. En el nombre de Jesús reprendemos allí todo espíritu de brujería, espíritu de hechicería, de santería, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de satanismo, reprendemos eso. Toda obra que se quiera levantar en contra de los niños, atamos, ligamos y encadenamos. Echamos fuera todo plan de las tinieblas. Anulado es todo plan de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, que este día es consagrado para ti, Señor. Que este día es tuyo, Señor, como todos los días, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que tú reinas y tú gobiernas por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Declaramos que tú eres el único Rey de Reyes, Señor y de señores, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Padre glorioso, en el nombre de Jesús, Señor. Te alabamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Síguete glorificando, Señor. Oramos por los niños, Señor. Los cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre Santo, tu presencia rodeando, Señor. Padre, manifestándose ahí en la vida de cada niño, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue orando, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor. No conoce las fronteras, es tu amor, tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme.
eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Oh, oh. Qué precioso es tu amor. No conoce las fronteras, es tu amor, oh, qué precioso es tu amor. Inagotable sobrepasa aún las nubes, oh. Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Bueno, damos toda la gloria a nuestro Dios por esta hermosa tarde que nos ha permitido pasar con nuestro amigo el Espíritu Santo. Gracias a ustedes también por estar ahí conectados, gracias por estar ahí siguiendo cada transmisión, por alegrarse también, por alegrarse allí con nuestro amigo el Espíritu Santo, por disfrutar de la palabra, de cada canción que le dedicamos a nuestro Dios. Dios les bendiga, y nuestro anhelo y nuestra petición al Señor es que grandes cosas sea Dios haciendo en su vida, en su casa, su familia, cosas increíbles. Entonces vamos a creerle al Señor por esas cosas grandes, esos milagros extraordinarios para nosotros, y Dios les bendiga. Muchas gracias. Chao, bendiciones. Bendiciones, hasta luego. Que Dios les bendiga en este día tan especial.